Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Ya sé que usted ha hecho de la resiliencia su bandera, pero le tengo que decir que las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Bravezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. Pedro Sánchez está pasando su peor día en el Congreso de los Diputados, y eso que el día todavía no ha finalizado. Y es que solamente 2 días después de que conociéramos la sentencia judicial del Tribunal Supremo a Ábalos, que le envía a prisión por 24 añazos, ha tenido que dar la cara, obviamente, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, pero no por iniciativa propia, que lo sepan ustedes, sino porque estaba obligado en sesión de control al gobierno. Pero esto Pedro Sánchez no lo hace para dar explicaciones sobre lo sucedido, sino para dirigir lo que se está discutiendo en el Congreso. En este vídeo vamos a ver los momentos más importantes, más relevantes del debate, y les aseguro que han sido bastantes. Los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. ¡Yo con Begoña! ¡Yo con Begoña! Fíjense cómo estaba el ambiente caldeado, que no necesitaba Pedro Sánchez hablar ni decir una palabra en el atril del Congreso para que ya existieran noticias sobre lo que estaba sucediendo en el Pleno. Y es que nuevamente el aspecto de Pedro Sánchez empieza a ser preocupante nuevamente. Se le ve un deterioro físico muy importante. Todo hay que decirlo, que no me extraña, porque la presión que debe estar pasando este señor es absoluta. Ahora es aceptable que se haya corrompido desde el portero de puticlub que puso de asesor hasta su ministro plenipotenciario. Ya hay 2 sentencias del Tribunal Supremo, la de Ábalos y la del exfiscal general. Ahora, ¿a partir de cuántas sentencias se tiene responsabilidad política? Registros en la sede del Partido Socialista. Registros en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Medio Ambiente. Orgías, mordidas, joyas. Se han robado hasta en la pandemia. Si hasta su faro moral está imputado y ahora eso se puede digerir sin consecuencias. Pedro Sánchez no está acorralado por la justicia, no está asediado por diferentes casos de corrupción. Pedro Sánchez está en el ojo del huracán de todos los casos de corrupción del Partido Socialista. El primero en tomar la palabra, obviamente, era el presidente del gobierno, porque ha sido el que ha pedido esa comparecencia. Por lo tanto, es el primero en tomar la palabra. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Así se empieza fuerte un debate, admitiendo que te va a caer una sentencia por financiación ilegal. Toma ya. Luego tienes la cara de acero iridiado para decir que, oiga, si tengo esta sentencia, yo no soy culpable, serán otros. Pero yo no, hombre, por favor, con lo guapo y listo que soy. Estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales. Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Entiendo que después de ver pasar durante 30 minutos en los telediarios un chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales, que no importa qué prioridades, qué ideas, qué principios tengamos quienes ocupamos los puestos de responsabilidad, porque al final todo es lo mismo. No quiere hacernos creer que no existe corrupción, que esto es algo de noticias falsas y que las sentencias judiciales no existen. Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Ahora viene uno de los mejores momentos, y es que el Pleno en su totalidad se ríe de Pedro Sánchez. Decir 3 cosas que me gustaría compartir con la ciudadanía. La primera, señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad.
Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. No seas cobarde, Pedro, y di lo que te hicieron, porque realmente lo que tú estás intentando hacer es confundir a la población para hacer creer que el tema de las saunas de tu suegro era algo que sacó el Partido Popular, la oposición, etc. Falso. Eso lo sacó Óscar López. Si es que sabemos quién pagó esos informes de las saunas de tu suegro. ¿Y tú qué has hecho con Óscar López? ¿Lo has echado fuera del partido? ¿Lo has llevado al juzgado? ¿O alguna cosa por el estilo? No, ¿qué va? Lo has premiado, si es ministro. Si está sentado en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez se ve obligado a tratar el presunto caso de corrupción en el que está implicado José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia. Colabora con la justicia, lo ha manifestado. Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece. Pedro, que tú tengas una confianza personal en alguien, en este caso en Zapatero, a mí me da igual, como le da igual a la ciudadanía. Porque aquí lo que tienes que responder es qué está pasando con los regalos que reciben los presidentes del gobierno, y en concreto con el regalo de joyas que recibió el presidente Zapatero y que no declaró. Eso es lo que tienes que responder. Ahora Pedro Chávez habla sobre el rescate a Plus Ultra, el rescate por el cual está implicado presuntamente Zapatero. Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo. El crédito, señorías, el crédito que se concedió a esa compañía aérea era plenamente legítimo, como lo hicimos con todas las aerolíneas en pleno COVID-19, señorías, como lo hicieron todos los gobiernos no de Europa, sino del mundo. Se hizo conforme a la ley, señorías, con todas las garantías y siguiendo, por cierto, la misma lógica y los mismos procedimientos europeos por los que se concedieron ayudas. Y digo ayudas porque nosotros concedimos préstamos para rescatar a estas 25 aerolíneas europeas. Anda, que querías decir que solamente eran préstamos, que eran créditos, y has dicho tú mismo que eran rescates, lo has dicho, y te das cuenta ahí, en medio del discurso, que has metido la pata bien metida. Porque Pedro Sánchez, tú quieres hacer creer a todos los españoles que el rescate a Plus Ultra simplemente fue un crédito que se le concedió a la empresa, a la aerolínea, y ya está. Y que eso no fue un rescate. Claro que lo fue, porque te recuerdo una cosa, el gobierno de España no es un banco de crédito para las empresas. Eso ya lo sabes, ¿verdad? No voy a usar esta tribuna para reivindicar la inocencia de mi familia. Lo harán ellos mismos en los tribunales. ¿Qué creen que hace inmediatamente Pedro Sánchez después de esas palabras? Defender y argumentar por qué su mujer y su hermano son inocentes de todo. Pero sí me gustaría compartir con los ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en estos casos en recordar 5 hechos que son absolutamente indiscutibles e irrefutables. Primero, según la propia Guardia Civil, la UCO, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano fue creada el 10 de octubre de 2016 y fue convocada el 19 de mayo de 2017. Es decir, durante un periodo en el que yo no tenía ningún cargo en el Partido Socialista y, de hecho, en la segunda fecha no era ni siquiera diputado de estas Cortes. Oye, porque te echaron en ese momento, pero en el 2014 tú ya eras secretario general del partido hasta el 2016, mentiroso. De hecho, el proceso de contratación para ese puesto de trabajo se suspendió cuando tú estabas fuera, pero se volvió a reactivar cuando llegaste otra vez nuevamente a la presidencia del Partido Socialista. Pero es que eso no lo digo yo, lo dice ese mismo informe de la UCO del cual estás hablando, chico. En segundo lugar, a mi hermano se le empezó a investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener 1,5 millón de euros en acciones y de defraudar impuestos en Portugal.
De hecho, en muchas sesiones de control, tanto el Partido Popular como la ultraderecha, también hoy, estoy convencido de ello, han utilizado de manera regular muchos de estas acusaciones falsas, y lo han hecho además de manera absolutamente impúdica, sin siquiera pedir perdón cuando han sido desmentidas, no por parte de mi hermano, no por parte del Gobierno, sino por parte, en este caso, de la propia instrucción. Ya se ha demostrado que ambas acusaciones eran totalmente falsas. Perdona, pero tu hermano, en el proceso de instrucción, ha admitido que estaba en Portugal. Que lo ha dicho él. La tercera. Mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012. Es decir, 2 años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. Cuarto, la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros. Las pelotas aplauden eso. Pues todavía es más llamativo que trabajes sin cobrar. Eso significa que algo te estás llevando por otro lado. Eso es lo que significa. Y después de este festival del humor de Pedro Sánchez, le ha tocado la palabra al resto de portavoces de grupos parlamentarios. El segundo en hablar ha sido el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo. Núñez Feijóo, cuando toma la palabra, hace referencia a la frase de Pedro Sánchez diciendo que seguiría gobernando porque es lo que necesita España. Ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar? No vamos a seguir delinquiendo, ¿se refiere usted, señor Sánchez? Oiga, ¿cómo no vamos a seguir un trámite como un informe de la reunión ordinaria del Consejo Europeo? Pretende que acabemos contemplando su corrupción como una rutina. Entre pasapalabra y los deportes, la rutina de la corrupción sanchista. Pero ya les digo que nosotros nos negamos. En primer lugar, yo me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable. Y pongo mi propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta. Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca. Y los miembros de mis gobiernos... Ya sé que se ríe el gobierno porque eso les parece a ustedes imposible. Núñez Feijóo pide la disolución de las Cortes. Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad! Yo solo vengo a refrescarle la memoria mientras se afana en estirar los minutos de la basura de esta legislatura. ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que entienda que su permanencia al frente de la presidencia del gobierno es dañina y un lastre, no solamente para el país, sino también para su propio partido? Este listón lo puso usted y sus socios. ¿Dónde está el listón ahora? El tercero en hablar ha sido el tercer partido más votado en España, el partido de Santiago Abascal, Vox. Una vergüenza, ni un ápice de vergüenza. No sabe lo que piensan los españoles en la calle. Convoque ya elecciones. Sabemos que esa mafia se diseñó cuando el presidente se tomó unos días de descanso porque estaba enamorado. Lo celebro, francamente. Ay, fíjate, es tan torpe que dice gracias, así, con lo bajillo. O sea, es que este tío, de verdad, es un espectáculo. Pero por muy enamorado que uno esté, no se puede diseñar un ataque al Estado de Derecho. Oiga, que su biografía, señor Sánchez, no va a ser una novela romántica, no van a pasar a la historia, que es de lo que usted habla de vez en cuando, como Los amantes de Teruel, que su única biografía la estamos leyendo en los informes de la UCO y la vamos a leer en las sentencias judiciales. Y mientras, usted, en esta situación, se dedica, señor Sánchez, a hacer vídeos diciéndonos que hace mucho calor, que nos hidratemos, que bebamos agua y que nos pongamos crema. Pues sí, igual hace mucho calor y le ha debido afectar también al equilibrio, porque es un insulto a los españoles que usted se ande con en estas circunstancias.
En mi opinión, uno de los puntos más importantes que ha tocado a Abascal en todo el debate que hasta el momento se ha dado en el Congreso de los Diputados es sobre las próximas elecciones en España. Es que el intento del gobierno nacionalizar a más de 2 millones de extranjeros para que puedan votar en las próximas elecciones va a suponer un cambio en el panorama electoral, obligatoriamente. Que señorías me han oído muchas veces decir que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Pues ya ha llegado. Hemos visto a la maquinaria del sanchismo actuar contra los jueces, expedientándolos, acosándolos, coaccionándolos. Y hay algo todavía más grave, más peligroso y más terrible que esto. Y es que el presidente del Gobierno trata de adulterar también otra sentencia, la definitiva, la que en las urnas emitirán los españoles cuando se les devuelva la voz. Sí, yo afirmo que lo peor ya ha llegado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en connivencia con varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder. Lo puedo decir más claro, señorías, Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España. A algunos les parecerá exagerado, probablemente a los mismos que les pareció que exageraba cuando desde esta misma tribuna y en solitario, presentando 2 mociones de censura, denuncié todas y cada una de las tramas que se han ido judicializando después. Lamentablemente no exageraba. Probablemente me he quedado corto en demasiadas ocasiones. Y en mi opinión es algo que hay que abordar de una manera firme, estricta, seria y sobre todo ser implacable, porque la modificación del censo electoral va a cambiar obligatoriamente el resultado de las elecciones. Quiero recordar que no hace falta en España hacer una modificación del censo electoral brutal, brusca, burda, sino que lo único que se necesita es hacer algo quirúrgico, algo que prácticamente ni se note. Eso es debido a que hay provincias en España que para obtener un escaño en el Congreso de los Diputados solo se necesitan unos poquitos votos. Por lo tanto, si se censa más gente en esas provincias, va a ser mucho más fácil cambiar el resultado de esos escaños. Es que, desgraciadamente, Pedro Sánchez no necesita ganar las elecciones nacionales para poder gobernar España, solamente necesita empatar. Uno de los momentos más esperados han sido los discursos de los independentistas, especialmente los de Cataluña, porque tanto Gabriel Rufián como Míriam Nogueras, uno de Esquerra Republicana y la otra de Junts per Catalunya, tienen la llave de gobierno, es decir, sostienen a Pedro Sánchez, es decir, ellos tienen el poder de derrocar al caudillo de Sánchez. Eso es de gran importancia saber y conocer lo que dicen estas personas, pero lo más importante es lo que hacen. Mayoría, señor Sánchez, sus incumplimientos, su incapacidad de mantener la mayoría, la corrupción, hacen insostenible esta situación. No lo investimos por eso. Tendría que convocar elecciones, ha dicho que no lo hará, pero hay una alternativa. Hay una mayoría que no queremos que la extrema derecha ocupe el poder. Señor Sánchez, apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir con Cataluña y de cumplir con los catalanes. Muchas gracias y visca Catalunya lliure. Ábalos, Koldo, Aldama, 3 roban un banco, 1 les delata, se libra y encima se queda con la pasta. Ese es el resumen. Eres más vago que la chaqueta de un guardia, chico. ¿Cómo se nota? Si es que no te has leído que el contrato de mascarillas fue correcto, que esa parte ha sido anulada por el Tribunal Supremo. Es decir, que se pueden llevar el dinero. Lo que ha sido juzgado son otras cosas. Es que, de verdad, esta gente, o sea, es que se nota que no simplemente están intentando engañar, sino que dicen lo que escuchan por ahí y lo sueltan en el Congreso de los Diputados sin ni tan siquiera leerse lo que están hablando. Sí, hombre, sí, es que ya lo sabemos. Y el mensaje es de, a según quién, delinque, delata y librarás. Sí, hombre, claro. Ya lo sabemos. Por cierto, señorías, sobre todo señores del PP, que nadie se equivoque, ¿eh? Aldama está en la calle no porque tenga pruebas contra el PSOE, que también,
porque sobre todo tiene pruebas contra ustedes. Sí, hombre, lo sabe todo el mundo. Así que sí, Aldama peor. ¿Pero y qué? Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas. Sé perfectamente lo que estoy preguntando. Señor presidente, ¿es usted consciente de que el problema... ¿Son ustedes conscientes, señores del PSOE, de que el problema no lo tienen con el PP o con Vox? Que el problema lo tienen con la gente. Con la gente. ¿Son ustedes conscientes de la cantidad de gente decepcionada, cabreada y avergonzada que les ha defendido en sus trabajos, en sus bares, en sus calles y que ahora están aguantando al facha de turno babeando como los de aquí? Diciendo aquello de, ¿lo ves? ¿Lo ves? Es que todos son iguales. ¿Son ustedes conscientes de eso? ¿Y son ustedes conscientes de que no vale con el y tú más? Con el y tú peor. Y con el yo no sabía nada. Hay una parte del Poder Judicial, policial y mediático de este país que les tiene ganas. Sí, las mismas que a nosotros. Las mismas. Estamos en quinto de ganas del Estado oscuro. En quinto. Porque a usted, señor presidente, no le persiguen por sus políticas, que tampoco hemos nacionalizado nada, ¿eh? O sea, ustedes le persiguen por pactar con nosotros, con Podemos, con Bildu, con BNG. Y eso a la España oscura y que manda en este país no se le va a olvidar nunca. Jamás. Y ustedes dicen aquello de, por ejemplo, no, es que Aznar peor. Sí, claro, Aznar peor. Aznar es un señor de la guerra, el jefe de un gobierno corrupto, un señor que probablemente no tenga 1,5 millones de euros en joyas en su caja fuerte, sino que tendrá 17, 18, regaladas por lo peorcito del mundo. Así que sí, Aznar peor. ¿Pero y qué? ¿Y qué? En la comparecencia estaban hablando todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios y por lo tanto también le ha tocado finalmente al grupo parlamentario del Partido Socialista y ha hablado el gran portavoz, orador y buena persona, Patxi López. Hemos visto al juez Peinado abrir un proceso para imputar a Begoña Gómez basándose exclusivamente en recortes de periódico aportados por un grupo fascista, cuando la jurisprudencia deja absolutamente claro que no se puede abrir un proceso penal en base a noticias periodísticas. Y ahí están los autos de 2017, 2018, 2021 y 2024, donde se aplica esta doctrina para demostrarlo. Verán, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han afirmado categóricamente que está prohibido iniciar investigaciones para ver qué aparece. Y de hecho dicen textualmente que se prohíben las investigaciones prospectivas que se inmiscuyan en la intimidad del sospechoso con el exclusivo objeto de indagar y ver qué es lo que encuentran. Pues bien, al juez Peinado esto le debe importar una higa, porque ha impulsado investigaciones prospectivas y yo diría que incluso arqueológicas para, con una inquina digna de mejor causa, ver si podía encontrar algo contra la mujer del presidente. Le hemos visto imputar de 2 nuevos delitos a Begoña Gómez y como alguien le debió llamar la atención, un par de horas después decir que no era para ella la imputación. Ya, pero el daño ya estaba causado, ¿eh? El daño ya estaba causado. Le hemos visto imponer medidas cautelares contra Begoña diciendo incluso que sus propios escoltas la podían ayudar a huir, lo que le ha valido la reprimenda de todos los sindicatos policiales y, después de 15 reconducciones de la Audiencia de Madrid y del Supremo, por fin la apertura de un expediente que, en opinión de muchos, llega tarde y llega mal. Hemos visto confundir a la mujer del presidente con una señora del mismo nombre y, a raíz de esa confusión, acusarla de todos los males del infierno. Hemos visto a Begoña acosada y perseguida por pseudoperiodistas protegidos y financiados por algunos grupos de esta Cámara.
Y ante tal persecución, ante tanta inquina, ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. Yo con Begoña, yo con Begoña, yo con Begoña, yo con Begoña. Cuando Sánchez se presentaba en esta Cámara como azote de la corrupción del Partido Popular, se ponía ingenioso y le gustaba repasar el abecedario. Hace poco también lo hacía y nos decía de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana. Yo he hecho la prueba. A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delsi, E de Eres, F de Ferraz, donde está la guarida de la trama, G de gerente del PSOE imputada en la causa que se investiga por desestabilizar las investigaciones judiciales, H de hidrocarburos. Creo que esta es la que más le preocupa de todas, ¿verdad, señor Sánchez? La de los hidrocarburos. Es verdad que en la enciclopedia de la mafia de Sánchez me faltaba la ñ, pero en otras muchas había varias opciones. Por ejemplo, en la P, ¿qué ponemos? Puente, Paco Salazar, Plus Ultra, Parador de Teruel, Pegasus, directamente PSOE o directamente P.S. Y desde luego la Z es muy fácil. Podía ser Zarrías, pero no, la Z es Zapatero. Me he quedado estupefacto con esto.